Gracias. Bien, vamos a empezar, como les dije, a terminar esto. Ahí. Bien. Dice que para escribir la clave sí funciona mejor, pero no para escribirla aquí. Esto es un... Ay, ustedes chicos no van a poder ver lo que estamos hablando. Me cacho en 10. Ustedes tienen ahí, están en el Zoom por esas cosas de la vida, porque de última, si ustedes se pueden... ¿Tienen internet? Estoy en el Zoom compartiendo la presenta. Lo que pasa es que la idea es que podamos... Viste que no puede conectar acá la... Bueno, estamos en la diapo que dice decisiones operativas, en la 13, en la diapo 13, porque no estamos pudiendo aprender, no estamos pudiendo compartir el Zoom para los chicos que están en la clase, entonces les estoy ayudando. Como bloqueada la luz. Y con Shift y la letra tampoco. Bueno, un poco lo que habíamos visto la clase pasada era que habíamos visto como repasando muy rápido. Habíamos visto que dentro de las decisiones estratégicas que estaba dentro de las definiciones de los procesos productivos, en lo que respecta a decisiones estratégicas que tengan un impacto económico, obviamente, pero también un impacto en nivel de servicio, en nivel de calidad, de sostenibilidad y demás, estaba la definición de la capacidad, qué capacidad o cómo voy a diseñar mi planta para producir qué volumen, eso, o sea, el volumen a producir es la capacidad, un poco lo que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros no podemos diseñar nuestros procesos para hacerle frente a la máxima capacidad? Entonces tenemos que ver cómo podemos resolver los picos. Lo otro que también era importante era definir, bueno, la capacidad actual, la necesidad actual y la necesidad futuro. Todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta en el momento de definir la capacidad que necesitamos, dónde nos vamos a localizar, si nos vamos a localizar cerca de la demanda, dónde está la mano de obra, si tenemos servicios o no tenemos servicios, dónde se encuentra el proveedor y demás, cómo van a ser los flujos dentro de la planta, o sea, cómo vamos a distribuir las diferentes áreas dentro de la planta para tratar de minimizar los movimientos, cómo vamos a diseñar los procesos para hacer que los procesos cumplan con la productividad necesaria, con la calidad necesaria y demás. Entonces, un poco lo que ya habíamos viendo de lo que tenía que ver con las decisiones estratégicas. Y después empezamos a hablar un poco más del plano de planificación, ¿sí? Cómo se arma la planificación de los procesos, sobre todo porque, por cómo comienzan los flujos y atendiendo también a los presupuestos anuales. Nosotros todos los años, cualquier proceso, más o menos a esta altura del año, se fijan los presupuestos de ventas, ¿no? Cuáles son las ventas que queremos alcanzar el año que viene, cuáles son las promociones, si hay algún lanzamiento, si hay algún cambio en algún producto y demás. Todo eso se empieza a crañar y definir a esta altura del año, ¿sí? Un poco con el conocimiento de lo que pasó este año, porque a esta altura del año vos ya tenés el historial de lo que pasó este año, cómo viene performando, cuál es la situación económica del país, cuál es la situación de nuestros clientes, cuál es la situación de nuestra competencia. En lo que va de este año vamos generando un historial que nos permite ir construyendo un presupuesto al año que viene. Yo les decía un poco, y esto también lo vimos cuando vimos en la parte de abastecimiento de la reunión de sales, ANOP, la de ventas y operaciones, donde el de ventas en realidad lo que te va a decir es: yo quiero vender tanto dinero, es una proyección de cuánto dinero vamos a vender, y no siempre, la primera proyección no siempre está anidada a yo quiero vender tanto dinero en este artículo, sino que es, bueno, nosotros este año venimos teniendo una venta de tanto. La primera proyección a grandes rasgos es decir, bueno, voy a querer vender más o voy a vender lo mismo más la inflación. Todo eso es como una proyección a grandes rasgos. Entonces, a raíz de esa proyección a grandes rasgos de la venta que se quiere tener al año siguiente o en los siguientes periodos, es donde también después se va construyendo el plan de producción, ¿no?
Y ese plan de producción empieza con un plan de producción macro, donde se van definiendo las necesidades macro, y a medida que se tiene el plan macro, que es una proyección anual, después cada vez lo vamos llevando a hitos más cortos en el tiempo. De algo que comienza anual, que está anidado a un presupuesto anual, después eso se tiene que bajar a piso y llevar a algo en, bueno, específicamente qué es lo que voy a producir la semana que viene. Y acá es donde está las diferentes dimensiones del plan, ¿no? El plan agregado de producción, que es como la visión macro, que hace referencia al presupuesto del año que viene, estamos hablando de algo que planificás todo un año, eso luego se baja al plan maestro de producción, que el plan maestro de producción ya es un poco más detallado, dentro de una familia, qué artículos específicos voy a producir, en qué momentos, ¿no? Esto, obviamente, el plan maestro de producción, ahora sí ya tiene en cuenta las capacidades ay, perdón, Vanessa, ahí. El plan agregado de producción tiene un horizonte mucho más corto, ¿no? Ya no estamos hablando de todo un año, sino que ya ha bajado a un horizonte máximo de 6 meses. Eh, Tiene en cuenta las fechas exactas en las que yo tengo que entregar mi lote de producción, o sea, o cuándo efectivamente se necesita ese producto. Tiene en cuenta los stocks iniciales con los que contamos, tiene en cuenta cuál es el stock de seguridad que está definido para cada uno de los artículos, tiene en cuenta la capacidad de producción. Todo eso se pone dentro de la coctelera y termina saliendo un plan mucho más específico. Acá, como le decía, ¿no? Si ven el ejemplo que está en la slide 15, nosotros tenemos que en azul está el plan agregado que dice, bueno, yo en el mes de enero voy a vender 900 colchones y en febrero 950, pero cuando esto yo lo paso al plan maestro, esos 900 de enero se distribuyen que la semana 1 de enero voy a hacer 200 de un modelo, la semana 2 100 del otro, la semana 3 100 de uno y 100 del otro, y así sucesivamente. Acá lo que yo le decía importante a tener en cuenta, ustedes desde el punto de vista de planificador de este plan, hay un punto importante y es que tengan claro cuál es la capacidad máxima, por un lado, pero cuál es la capacidad mínima que ustedes permiten hacer, ¿no? No siempre puede hacer las unidades que quieran, porque a lo que voy es, arrancar una línea de producción, ya sea 100% manual o automática, tiene un costo. Lo que yo vaya a producir, al menos tiene que cubrir ese costo. O sea, el producto, la venta del producto que yo vaya a producir, al menos tiene que cubrir el costo. Si yo produzco algo donde la venta representa un costo, una venta menor que el costo que me generó hacerlo, no vale hacer ese lote. ¿Se entiende? ¿Se entendió ese concepto? O sea, hay un concepto importante que es de lote mínimo, y después hay un concepto importante a veces también hay un concepto, obviamente que la capacidad máxima limita el lote máximo que puedo producir, pero a veces también otro punto importante es que yo puedo hacer, por ejemplo, en un turno de producción puedo hacer 200 unidades, ¿sí? Si yo quiero hacer 220 no las voy a poder hacer en un turno. Si tengo que levantar un segundo turno, ¿puedo hacer 20 o no me cubre los costos fijos de aumentar un turno? ¿Tá? Todo eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para determinar los lotes y cuándo se van a producir, ¿no? Porque cuándo se van a producir va a depender de los lotes mínimos que puedan hacer, del lote máximo que puedan hacer, de cuáles son nuestras fechas de producción y demás. ¿Ah? ¿Cuáles son nuestras fechas de entrega, perdón, nuestra plaza de entrega y demás? Porque, bien. Acá esto es lo que yo decía, no le voy a mostrar la fórmula, de todas maneras, si quieren la pueden tener. Esto es una simple fórmula de cálculo, no tiene ningún misterio y es una fórmula muy sencilla.
No la vamos a ver ni vamos a hacer el ejercicio, así que paso. Es nada más para mostrarle cómo haríamos la planificación en función, esto es lo que yo decía, de la demanda proyectada, del stock inicial, de la necesidad de producción y demás. Profe, una consulta. Sí. ¿Y Sí. ese cálculo iría para la segunda No, revisión no, o ya? no, no, no. Ok, No porque no quiero perder mucho más tiempo hoy y prefiero dedicarle a los ejercicios que están, ¿no? ok. Bien. Después de que yo tengo el detalle semana a semana de qué voy a producir, en definitiva después empieza la planificación de qué necesito para hacer esa producción, ¿no? Entonces acá está el plan de requerimiento de materiales, que es el MRP1. ¿Por qué hablamos en MRP1? Porque hay algunos sistemas, como los ERP o como los sistemas de producción, que literalmente las siglas son así, MRP1, MRP2. En definitiva, el MRP1 es el sistema de planificación de necesidad de materiales utilizado, perdón, principalmente para asegurar que las materias primas y los componentes estén disponibles. Básicamente lo que hace es, yo voy a producir colchones, ¿cuál es la receta? Si estuviéramos pensando en un alimento, ¿cuál es la receta? La receta del colchón es tela, resortes, hilo, bueno, todo eso son los insumos que surgen del artículo que voy a producir, ¿no? Entonces, obviamente, este sistema o esta planificación tiene en cuenta el stock inicial de insumos, como siempre, mejor dicho, perdón. Primero tiene en cuenta que el plan maestro, o sea, el punto anterior, ¿qué voy a producir? Colchón modelo A, ¿sí? Ese colchón modelo A, ¿cuál es su receta? Parece una lista de materias primas que se necesitan para producir el colchón tipo A, ¿tá? ¿Cuál es el stock disponible de cada uno de estos insumos para saber cuánto tengo que comprar para cubrir la producción y cuánto demora el proveedor en entregarme cada uno de estos insumos? Todos esos son puntos que yo tengo que tener en cuenta al momento del plan de requerimientos. Va anidado, o sea, si yo digo, bueno, yo quiero producir esto la semana uno, quiero producir los colchones tipo A la semana uno, y hay un insumo que tengo que comprar y que demoro 3 semanas, lo que va a hacer el plan es que 4 semanas antes me va a disparar la necesidad de compra de ese insumo, ¿sí? Bien. Acá es simplemente el detalle, lista de materiales es literalmente la receta, no le voy a poner a detallar, acá está en español, castellano, es la receta que surge de la producción inicial. Acá simplemente lo único importante es que cuando estamos hablando sobre un sistema de producción, hay toda una coherencia en el armado del sistema para que después la planificación salga bien nada más, pero después es la receta, no hay ningún misterio. Y después, la parte 2 del MRP2 es como no solamente tiene en cuenta la materia prima, los insumos, sino el resto de los recursos que yo necesito para la producción, ¿no? Entonces, obviamente que ahí está, yo tengo que salir a comprar toda esta materia prima. ¿Cómo voy a pagar toda la materia prima? O sea, ¿cuál es la planificación financiera para hacerle frente a la producción? ¿Sí? Lo que le decía, la planificación de la capacidad en función de los lotes mínimos que yo tengo que producir y los lotes máximos que puedo producir. La necesidad de recursos humanos. Todo eso ya es como la segunda parte, ¿sí? Hay una parte que es como muy directa, porque digo, un colchón tiene, no sé, X kilos de espuma, bien directo y no tiene mucho pienso. Después hay otras que capaz que sí se pueden ajustar un poco más, ¿no? O sea, cuando yo tengo una producción que es 100% automatizada, lo hace una máquina, el insumo, la materia prima es los kilos de Pumaplat no, un colchón que tiene, se me fue. Sí, La Puma, el polifón, ahí va. Los kilos de polifón que tiene el modelo A, ¿viste? Más una merma, porque yo sé que hay una determinada pérdida en el proceso. Todo eso es bastante exacto. Yo voy a producir
Tanto colchón necesito tantos kilos, no tiene mucho misterio. Ahora, después, la planificación de, bueno, ¿cómo amo la estructura de la dotación? Necesito tener 25 operarios, 30, 20, depende del grado de manualidad, pero en definitiva siempre vos tenés un proceso de control, de calidad, tenés un proceso de supervisión de los procesos. Esos son los recursos que no son tan directos a la cantidad de colchones que voy a sacar. Yo capaz que tenga que sacar un colchón o 20 colchones, la persona de control de calidad la voy a tener igual. Tengo que producir un colchón o 15 colchones, voy a tener que tener un supervisor. Esas personas, esos recursos no son tan directos o no son tan relacionados al volumen que voy a producir, sino al proceso en sí. ¿Tá? Y eso también hace a la parte esta de la planificación. Digo, ¿por qué? Porque eso también hace los costos, ¿sí? Lo mismo que yo le decía, como si yo tengo que producir un colchón o tengo que producir 200, voy a tener que tener una persona de control de calidad, me conviene producir los 200, no me conviene producir 20, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que tratar de hacer la planificación lo más eficiente, de manera de que los recursos que no están directamente relacionados al volumen se utilicen estén licuados lo máximo posible. ¿Se entiende bien cuando yo le digo eso? Porque a veces yo me entrevero en él. Que los costos fijos, cuanto más volumen yo le doy al proceso, el costo fijo se licúa. ¿No? Entonces, esos costos fijos tenemos que tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Por eso te conviene tratar de hacer la mayor cantidad. El tema es que a veces, por ejemplo, no sé, a nosotros te pasa en una empresa que si estás hablando de productos perecederos, no siempre puedes hacer la capacidad máxima porque la duración del artículo, hagamos un ejemplo, yo produzco un artículo yogures, ¿tá? Lácteos. El lácteo tiene una vida útil relativamente corta, ¿sí? Entonces, capaz que mi línea tiene la capacidad de producir el yogur de 5 meses. Yo puedo en una tirada hacer el volumen relativo a 5 meses de yogur. Ahora, el yogur dura 4. Entonces yo no voy a poder hacer 5 meses porque se me va a hay un mes que se me va a vencer. Entonces, la producción está limitada por la vida útil del artículo. Pero si yo no tengo esa restricción y tengo espacio, no voy a hacer lo necesario para un mes. Voy a hacer lo necesario para los 5 meses y lo voy a guardar y después voy a hacer otra tirada de otro artículo. ¿Se entiende? Bien. Eso nos pasa a nosotros en el laboratorio cuando queremos hacer mucho de un producto y de repente la jefa se da cuenta de que, tengo espacio para guardarlo, les puedo abastecer más, pero tiene una vida útil. Entonces, si yo les estoy mandando un jarabe para la tos para 2 años y resulta que se me vence dentro de un año, no me sirve mandarles. Obvio. Entonces, vos tenés que hacer, si bien es más eficiente producir todo de una, no lo puedes hacer porque después hay una parte de la producción que la vas a terminar tirando por Claro, vencimiento. exacto. Por eso yo le digo que es importante cuando nosotros, cuando estamos en la planificación de los volúmenes, es importante tener en cuenta también las vidas útiles, obviamente, pero lo que tenemos que hacer es eso, es decir, bueno, si yo tengo espacio, porque también es otra cosa, ¿tengo espacio donde guardar 3 años de ventas? ¿Sí o no? Si yo tengo espacio, si no tengo un problema de vida útil, si no tengo un problema de obsolescencia y demás, tenemos que tratar de hacer la tirada más grande de producción. ¿Sí? Ahora, todo eso sí es una restricción, porque nadie tiene un espacio infinito, muchas de las cosas que producimos tienen un vencimiento o tienen un riesgo de obsolescencia. No tiene mucho sentido producir un año de ventas de una, pero tenemos que llevar a producirlo más eficiente. Y después lo último, que estos son indicadores de producción, que si bien lo usamos en la producción, a veces yo, por ejemplo, yo que trabajo en un centro de distribución, yo trabajo preparando pedidos, ¿no? Y yo muchas veces visualizo el pedido como si fuera un producto como si fuera un producto de una fábrica, ¿no? En vez de decir, bueno, yo produzco 1 kilo de yerba, yo produzco un pedido de e-commerce. Para mí es la misma lógica, ¿sí? Digo porque esto también se puede usar para lo mismo, para la misma lógica. Entonces, este es un indicador de eficiencia que a la larga tiene un impacto directo en costos, ¿no?
se componen por una parte que mide la disponibilidad, otra parte que mide el rendimiento y otra parte que mide la calidad. OEE significa en inglés Overall Equipment Efficiency, o sea que la eficiencia total del equipo productivo. Esto puede ser máquina o personas, da igual, ¿sí? Básicamente, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de un caso de un proceso 100% manual, ¿no? Nosotros a las personas le pagamos por trabajar 8 horas, póngale de lunes a viernes. De lunes a sábado, sábado 4 horas, lunes a viernes 8 horas, póngale, ¿está? Entonces, el total de tiempo disponible que tiene una persona es 8 horas. Ahora, media hora tiene que parar para comer, sí o sí, ¿sí? Con lo cual, en realidad, no está, no, vos no producís 8 horas. Vos de tus 8 horas producís 7 horas y media, en teoría. En teoría, no, por eso. Vamos a la teoría. ¿Ah? La teoría es esa. Si para comer y después no para por ninguna cosa más, en teoría 7 horas y media. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le ponemos como el tiempo productivo. También, si nosotros estamos en una línea de producción, esto que yo le decía, nosotros cuando, si vamos al otro caso, trabajo en una línea de producción, en un turno de 8 horas, la máquina está disponible las 8 horas para producir. ¿Tá? Por ejemplo, la máquina en este caso no come, entonces está 8 horas disponible para producir. Ahora, cuando yo voy a arrancar, hay un periodo de tiempo que ya sé cuánto dura, donde no produce. Porque cuando yo estoy arrancando la máquina, la máquina empieza a rolar, empiezan a entrar las botellas recién van por la cajonadora. Entonces, si bien la llenadora de botellas está 8 horas disponible, hasta que la botella no llegó a la llenadora no arrancó a producir. ¿Sí? Con lo cual, el tiempo, esos tiempos que son tiempos que uno conoce, sabe, como el tiempo de paradas por almuerzo, el tiempo de arranques, cambios de calibre y demás, son todos tiempos que al 100% del tiempo disponible le restan una parte, entonces hay otra parte, que es la parte B, que es el tiempo efectivamente productivo, ¿está? El tiempo que realmente produzco, ¿sí? Eso lo que te da es el ratio de disponibilidad, ¿sí? También están las averías, porque cuando estamos en una máquina, y sobre todo dependiendo de qué tanta tecnología tengamos, las máquinas se rompen y se rompen mucho. Y después hay otra cosa también eh, de esperas no sé, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Las máquinas que necesitan de unidades logísticas, el otro día lo hablamos. Por ejemplo, la producción de leche, ¿sí? La leche fresca se encajona en una caja. Si la caja, en el momento que la leche se va a paletizar, si la caja de plástico no está en la paletizadora, en la encajonadora, mejor dicho, perdón, en la encajonadora, todo el sistema para, esperando esa caja. Por eso a veces es vital lo que yo llamo unidad de logística o activos retornables, como quieran llamarle. A veces las máquinas paran porque no está el activo retornable que se necesita en algún punto de la cadena, ¿sí? Bien. Después, por otro lado, está el rendimiento, que el rendimiento es, en ese tiempo productivo, en el tiempo productivo, yo debería tener una determinada productividad, ¿tá? Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo les digo que yo preparo pedidos, yo tengo una productividad de preparación de pedidos de 24 líneas por hora. Esa es mi productividad. Yo hago 24 líneas por hora, ¿sí? Entonces, en 8 horas, ¿cuántas líneas debería hacer? Básicamente te dice eso. Si yo tengo 8 horas y tengo 24 líneas horas, ¿cuántas líneas tengo que producir en 8 horas? Pero después, vamos a hacerlo más fácil. Yo en vez de 8 horas vamos a hacerlo en 10. Tengo 24 líneas por hora, tendría que hacer 240 líneas en 10 horas. Pasan las 10 horas y en vez de hacer 240 líneas hice 200. No hice las 240. Pero en realidad en la práctica yo no vi que nadie parara, no hubo una avería, no me faltó un cajón. La gente estuvo trabajando. Sin embargo, no hice las 240 que tendrías que haber hecho. Hice 200. Pero yo lo vi a todo el mundo yendo de un lado para el otro. ¿Por qué no estamos en la 240? ¿Tá? Entonces, lo que hay son pérdidas de productividad, que no necesariamente es una parada visible, sino que la gente estaba cansada y empezó a caminar. Después de las 8 horas, las 2 horas extra que les hice hacer no rindieron igual, y en vez de producir lo mismo, empezaron a ir más lento porque están cansados. ¿Sí? Entonces, son micro paradas que no son
tan visibles. En las máquinas pasa lo mismo, por algún motivo el proceso se lentece. Hay muchas máquinas que trabajan sincronizadas una máquina de otra. O sea, todos los procesos lineales, como el que veíamos de Coca-Cola, la velocidad de una máquina y la velocidad de la línea transportadora limita la velocidad de la llenadora. Entonces, si no está bien sincronizado, puede generar microparadas en la llenadora, muy poco perceptibles, porque en realidad no es una parada, sino que la llenadora en vez de generar a 100 botellas por hora, llena a 90. Sigue rolando, pero rola más lento. Entonces no es que paró todo el sistema, pero el sistema está yendo más lento, ¿está? Entonces básicamente eso es lo que te hace el rendimiento, en algunos lados le decimos productividad, o sea, pérdida de productividad. A mí qué me pasa, por ejemplo, yo les digo, yo cuando hago el presupuesto, a mí me dicen, bueno, yo voy a vender tanta plata, en mi caso, ¿no? Viene el equipo de negocios digitales y me dice, yo quiero vender tanta plata. Yo que para mí tomo como vengo de ingeniería y y pienso en modo producción, yo digo, bueno, esa tanta plata son tantos pedidos, porque un ticket son 3.000 pesos, entonces yo voy a vender 300.000 pesos, voy a vender tantos pedidos. El promedio de los pedidos tienen 20 líneas, ¿sí? Y por ende tengo que producir en un día tanta cantidad de líneas. Necesita tanta cantidad de personas. Ese es mi razonamiento bien de producción, pues yo lo veo como si fuera un proceso productivo. Y con eso, eso me va a salir tanto dinero, porque las personas valen tanto la hora y me va a salir tanto dinero. Cierra el mes y lo primero que yo veo es el desvío en el dinero del gasto de personal, porque mi producción es 100% manual. ¿A qué se lo adjudico si las personas estuvieron, si las líneas se dieron? A esto que yo le decía, a una pérdida de productividad. ¿Por qué? Por lo que fuere. Me falló el sistema, se cayeron las redes, lo que fuera. Y después lo otro es la calidad. Y acá le decía, está bien, teníamos que producir 240, producimos 200. Estaba perfecto. Ahora, de esas 200 hubieron 10 que estaban falladas. Hubieron 10 pedidos que lo tuve que rehacer porque tuvieron algún error. Entonces, eso, en definitiva, de las 300 unidades que podría haber hecho con todo el tiempo disponible, se terminó traduciendo en que terminé haciendo 190 bien, ¿sí? Como que esto pasa en embudo. Todo lo que está en el medio es pérdida de tiempo, básicamente, que yo en algún punto la pago, ¿sí? Por eso es que ni que hablar. En la calidad encima pérdida de materiales. Pero lo que es bien visual de esto es que del 100% de mi tiempo disponible, a la larga, útil, terminé usando un 90. El otro 10 tiene un costo que se fue a la basura. Por eso es fundamental tratar de mejorar lo máximo posible la performance total del proceso. Minimizar los errores de calidad, minimizar las pérdidas de productividad y del tiempo disponible tratar de achicar. Por eso yo le decía, cuanto más veces, hablando de procesos, de que yo tengo un proceso productivo, o sea, si bien estoy preparando pedidos, para mí es un proceso productivo, lo tenemos demostrado que cuanto más grandes son los pedidos, o sea, cuanto más artículos tiene dentro de los pedidos, más productivos somos. Porque yo arranco y paro menos cantidad de veces. Cada vez que el picker tiene que arrancar a preparar un pedido, tiene que agarrar un carrito, agarrar bolsas, agarrar una PDA, empezar. Entonces, cuanto más líneas tenga ese pedido, más rápido, más alta nos da la productividad. Ahora, por ejemplo, que estamos teniendo pedidos con más volumen, somos más productivos de lo que teníamos planificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo menos arranques y paradas. Eso a veces lo podemos evitar haciendo una buena planificación. Tratar de parar la menos cantidad de veces planificadamente. No haga 25 cambios de calibre. Tratar de hacer un calibre todo en una tirada. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá llegó lo de planificación. ¿Alguno tiene una duda del teórico de planificación? Vos al final pudiste... ¿Qué te pasó? Está en la configuración de la sala Ah, según la inteligencia artificial de Google, dice que la configuración de la sala Zoom, sí. sala 209, que no permite el uso de las mayúsculas. Por alguna razón alguien le cambió, pero yo no conozco la clave de la sala.
Así que no puedo configurar la dirección. Porque las mayúsculas me funcionan en Word, si quiero escribir correo, me funcionan, pero no me funcionan cuando voy a poner la clave. Ok. Pará. Investigando un poco rápido. Bruno dice, los temas que van para la red están especificados en el EVA. Los temas que van para la revisión son todos los que vimos hasta ahora. Lo único que no voy a poner en la revisión es el caso práctico de producción. Después va todo, lo que vimos hasta ahora. O sea, todo lo que está a la vista es lo que va. ¿Me hablaron a mí o fui yo? Ah, qué boludo. Bien. La idea era, a partir de ahora, arrancar. ¿Querés que pare y vuelva a grabar para que quede separado la final de... Vamos a tener